examen. Ok, bueno, nos están avisando que ya estamos listos para iniciar, estamos terminando las pruebas. Estamos también atentos a las indicaciones de Anderson Cuba para que nos diga si ya salen. Lo que nos interesa a nosotros es empezar a transmitir, poder captar las preguntas de la audiencia y bueno, tratar de responder todas las que podamos, ¿no? O sea, queremos tener éxito con cualquier evento que uno desea que realice y que se pueda concretar. Javier, ¿cómo te sientes? Ya listo para empezar, Enrique. Si ya nos dan el pase de una vez, empecemos. Ok, sí, quisiera saber yo cómo estamos. Ya listo para empezar, Enrique. ¿Cómo estamos? Esperemos que se vayan conectando algunas personas. Les damos la bienvenida, si es que nos están escuchando. Y bueno, les pedimos que nos esperen unos segundos para dar pase y empezar con las previas al webinar, ¿no? ¿De qué vamos a hablar, Javier? Hoy día vamos a ver el tema de entre comprar o alquilar encofrados para nuestras obras, ¿sí? Bueno, un webinar en vivo siempre tiene estas situaciones en las cuales hay que comenzar a probar algunas cosas. Bueno, Enrique, yo creo que ya es momento de empezar. ¿Cómo estamos, Anderson, con la audiencia? ¿Hay personas conectadas? Vamos conectando poco a poco con 15. Ok, buenas noches, tengan todos ustedes, les damos la bienvenida. Esperamos unos 30 segunditos más para darles la bienvenida en términos generales y bueno, presentarnos un poco, hablar de un poco de nuestras vivencias, la experiencia que podemos nosotros colocar a través de este webinar como profesionales, como especialistas en el rubro de encofrados, ámbito de edificaciones a nivel nacional. Bueno, empiezo presentándome. Ahora sí, creo que damos inicio. ¿Sí, Javier? ¿Listo? Sí, empecemos, Enrique, de una vez. Muy bien. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Les saluda el ingeniero Enrique Pérez Rojas. El día de hoy contamos con la presencia del ingeniero Javier Luna Victoria. Él es gerente comercial de Sermaki. ¿Cómo está, Javier? Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Gracias por darme el pase en este webinar en vivo. Me presento, soy el ingeniero Javier Luna Victoria, soy gerente comercial de la empresa Sermaki. Tengo 22 años de experiencia en el mundo de la construcción. Tengo más de 17 años como especialista en el tema de encofrados y andamios. Como especialista en estos temas, he participado en más de 400 obras, entre ellas más de 100 obras digamos, obras industriales, obras de infraestructura como son carreteras, puentes, centrales hidroeléctricas, etc. Esta experiencia me permite primero poder conocer todos los equipos de encofrados y andamios que están presentes en la actualidad vigentes y también los que han pasado en la última generación. Asimismo, segundo, me permite a mí saber cuáles son las inquietudes referentes al mundo de la construcción, de todos los niveles, desde los gerentes de obra, gerentes de proyecto, pasando por los ingenieros de oficina técnica, ingenieros de producción, así como también el personal de campo, como son los operarios, los obreros, los maestros de obra. Y hoy día, gracias a la empresa Sermaki, se me permite compartir parte de esa experiencia en una serie de conceptos, parámetros, como son que nos van a permitir dar la mejor respuesta a ese interrogante muy común en el mundo de la construcción: comprar o alquilar encofrados para nuestras obras. Bueno, mientras que esperamos que se conecten más personas para ya empezar el cuerpo de la webinar, sabemos que esto es usual en este tipo de situaciones. Enrique, no sé si nos puedes comentar algunas cosas que sean importantes, relevantes para digamos, para el tema que vamos a ver hoy día. Sí, Javier, efectivamente. Bueno, una de las políticas de Sermaki es no solamente crecer nosotros, sino también aportar
¿no?, a la comunidad dedicada al rubro de la construcción, llámense ingenieros civiles, contratistas, empresarios del mundo de la construcción. ¿Aportar en qué sentido? En el sentido de que es importante tener conocimiento relevante que nos permita tomar decisiones. En el momento de ejecutar un proyecto ambicioso o un proyecto pequeño, siempre nosotros deseamos tener la mayor rentabilidad en una operación. Y ocurre que por falta de conocimiento muchas veces tomamos decisiones que después tenemos que lamentar, ¿no? O vemos mellado el tema de la ganancia, las utilidades, los márgenes, son afectados por ciertas circunstancias que de repente no las podemos apreciar, ¿no? Entonces, hemos visto oportuno, dado el tema de la coyuntura de salud y las nuevas experiencias que estamos teniendo con el mundo virtual, pues empezar con una serie de webinars que van a servir para poder volcar experiencia que hemos tenido, ¿no?, gracias a estar permanentemente en obras de esta naturaleza. Deseamos nosotros en un futuro no muy lejano, si es posible a corto plazo, tener una red de webinars donde podamos, pues, como les vuelvo a repetir, transmitir información tanto en encofrados verticales como en encofrado horizontal, andamiaje y algunos tips y algunos blogs que van a servir, pues, de mucha información y de mucho valor para poder tomar decisiones. Es así que queremos, pues, darte el pase, Javier, para que puedas también tú hacer unas previas, conversación, previos diálogos, antes de dar inicio, pues, al webinar, mientras esperamos que se vaya conectando a nuestros amigos por el internet, ¿no? Bueno, nuevamente muchas gracias, Enrique, por darme el pase en este webinar en vivo. Así es, o sea, es importante lo que has mencionado referente al tema del webinar. Este webinar es para ti si es que perteneces al mundo de la construcción, si es que estás en ese momento en el cual tienes que tomar la decisión entre comprar o alquilar encofrados para tu obra, o simplemente quieres conocer cuáles son esos aspectos que van a dar la mejor respuesta a ese interrogante: comprar o alquilar encofrados para nuestras obras. En los próximos minutos vamos a ser testigos cómo, partiendo de reconocer que el encofrado es la partida más importante de la construcción, de la ejecución de los cascos, primero, la importancia de determinar el mejor tipo de encofrado para tu obra. Segundo, vamos a compartir una serie de aspectos y condicionantes que te van a dar la mejor respuesta a esta interrogante. ¿A quién no le ha pasado que cuando termina su obra siente que el alquiler que ha generado es excesivo? O también al revés, que el monto que puede haber invertido al inicio de la obra para comprar equipos, al finalizar esta siente que ha sido excesivo el costo, que los resultados obtenidos no son los adecuados. Pero tranquilos, eso es parte muy común en el mundo, digamos, como problemática en el mundo de la construcción. Así que esta noche vamos a compartir con ustedes, digamos, esas interrogantes, tratar de aclarar toda esa problemática que puede haber. Al finalizar este webinar, ustedes tendrán la capacidad de dar la mejor respuesta a ese interrogante. Además, de estar seguro de que ha sido la mejor respuesta, la más adecuada para esta pregunta. Bueno, mientras que esperamos que se vayan conectando más personas, Enrique, no sé si nos puedes comentar, digamos, qué otras cosas podemos ver en los webinars en futuro en Sermaki. ¿Qué más aportes podemos tener? Bien, Javier, antes de contestarte o hacer algún comentario, nos comunican los amigos a través del webinar que no se estaba escuchando muy bien el audio, entonces vuelvo a repetir. Está con nosotros el ingeniero Javier Luna Victoria, él es gerente comercial de Sermaki, lo saluda el ingeniero Enrique Pérez, soy ingeniero civil de profesión, ambos con una trayectoria dedicada a la edificación, con conocimientos en encofrados verticales, horizontales, andamiajes. Respondiendo a tu consulta, Javier, efectivamente, este webinar está dedicado a todas aquellas personas y empresarios
que han tenido la inquietud, la interrogante y el mal sabor en el momento de la toma de decisión entre alquilar o comprar un equipo, ¿no? En este caso encofrados. Recuerdo mucho yo cuando empezamos a trabajar en la ejecución de obra, los que hemos experimentado el inicio de la introducción de empresas transnacionales, introduciendo al Perú los primeros encofrados, los primeros andamiajes, la primera tecnología que nos sirvió de trampolín a todos nosotros para poder lograr trenes, ¿no?, en programaciones de obra que nos permitan hacer edificaciones en un tiempo increíble, ¿no? Yo recuerdo que se vaciaban una losa cada 30 días, ¿no? Ahora podemos hacerlo cada día, ¿no? Y para eso se requiere de varias herramientas, conocimientos, ¿no?, en los trenes, para las programaciones de obra, pero también es importante conocer sobre encofrados, sobre los alquileres de equipos y sobre los tiempos que se necesitan, ¿no? Este webinar es para ti que estás frente a la pantalla y has tenido esta inquietud. Como experiencia te cuento, Javier, recuerdo que nos tocó ejecutar una obra donde la planta era aproximadamente de 2.500 metros cuadrados y el cliente nos pedía que la losa se hiciera pero a una velocidad vertiginosa. Entonces, en esos tiempos, pues, todavía estaban aquí las primeras empresas que daban el servicio de alquiler. Tomar esa decisión es algo que no me voy a olvidar nunca, ¿no? O sea, nosotros tomamos la decisión de comprar el equipo, pero no solamente eso, sino que nosotros lo fabricamos, ¿no? Empezamos a fabricar en esos tiempos las primeras Vigaflex, si podemos decirle así, porque las empresas que alquilaban no estaban al alcance, nosotros no estábamos al alcance de las garantías que solicitaban estas empresas. Hoy en día hay bastante flexibilidad, hay bastante competencia entre el sector, y bueno, pues son experiencias que nos han tocado y que, bueno, hoy nos toca la responsabilidad de transmitir, ¿no?, información relevante para los jóvenes profesionales que recién están saliendo al mercado y para aquellos que han tenido ese mal sabor de haber invertido y no ver sus utilidades, ¿no? Bueno, Javier, te doy el pase, por favor. Bueno, nuevamente muchas gracias, Enrique. Tú sabes que en estos webinars tenemos que esperar un momento para que se vayan conectando más personas antes de entrar, digamos, a la parte más importante, que es lo que van a reclamar las personas que están presentes acá. Bueno, mientras que esperamos, quiero comentarte que aquí no le ha pasado estas cosas que tú comentas, ¿sí? O sea, por ejemplo, termina una obra y sentimos que el alquiler generado ha sido excesivo, o de repente invertimos en el equipo que vamos a usar en la obra y después de eso sentimos que esa inversión no ha sido la adecuada, pero eso es normal, como les dije en algún momento, eso es normal en el mundo de la construcción. Este webinar, como les dije en algún momento, también es para ustedes, si es que ustedes van a participar en ese momento en el cual tienen que tomar la decisión entre comprar o alquilar encofrados, si son parte del mundo de la construcción. Quisiera también comentarles un par de ejemplos referentes a este tema, para más o menos que vean cuál es la importancia. Yo recuerdo mucho a la empresa PJK Reipa, en la cual se estaban haciendo un almacén en la ciudad de Arequipa, en la cual ellos decidieron invertir su adelanto en comprar equipos para la obra, que es una obra de cierta magnitud. Decidieron comprar andamios, encofrados verticales, encofrados horizontales. Y bueno, en su momento pensaban ir a ganar las siguientes etapas. Lamentablemente solamente ganaron la primera etapa y en un momento se vieron con un montón de equipo, con un gran volumen de equipo, que no sabían qué hacer, cómo transportarlo, tener la logística para llevarlos a la ciudad, fuera de la ciudad de Arequipa, y tampoco tenían la cantidad de horas necesarias para poder absorber. Entonces, ¿qué pasó acá con Reipa SAC? Simplemente, de repente, no aplicaron una serie de conceptos que esta noche vamos a compartir con ustedes, referentes justamente a comprar o alquilar encofrados para su obra. También recuerdo la empresa John Contratistas. La empresa John Contratistas estaba haciendo unas alcantarillas en la ciudad de Cusco
pensaba alquilar el encofrado. Bueno, así pensaron alquilar el encofrado por un tiempo determinado, pero lamentablemente hubo problemas de lluvias, hubo temas de, digamos, de desabastecimiento de ciertos insumos. Trabajar en Cusco era bien complicado en esa época, creo que hasta el momento sigue siéndolo. Bueno, lo cierto es que comenzaron a acumular retrasos. En un momento comenzó a recuperar el training en la empresa y su cliente, ¿qué hizo? Al ver que comenzó a recuperar el training, lo que hizo fue empatar la primera etapa a la segunda y tercera etapa, por lo cual al final el alquiler que se generó fue 4 a 5 veces más de lo que se había planteado originalmente. ¿Esto qué impactó? Primero, aparte de que hubo un alquiler mayor al previsto originalmente, también hubo mayores sobrecostos asociados a obtener un alquiler más largo de lo previsto. Entonces, ¿qué pasó acá con John Contratista, como en el caso de Rey Pasac? Simplemente no aplicaron ciertos conceptos que vamos a compartir esta noche con ustedes. Ya, bueno, Enrique, entonces, no sé cómo estamos con respecto al tema de las personas conectadas. Sí, ya tenemos 33 personas conectadas, Javier. Yo creo que podemos dar inicio. No sé si hay algo que quisieras comentar. Bueno, quisiera comentarles que las personas que se queden hasta el final del webinar, vamos a repartir un PDF entre todas las personas que se queden hasta el final. El PDF que va a contener justamente el tema. Ya, también quisiera mandar saludos a las personas que estuvieron conectadas. Ya, saludos a las personas que están conectadas en las redes, que han permitido, con sus comentarios, permitir tomar los diferentes temas que vamos a aplicar en este momento. Donde este webinar es uno de los primeros que estamos haciendo, justamente sobre comprar o alquilar encofrados sobre nuestras obras. No solamente eso, Javier, sino que nos comprometemos nosotros a continuar con estas sesiones, ¿no? Estos eventos de webinar, transmitiendo información relevante, ¿no? Basados en la experiencia, ¿no? Con información experimental que nos permita, pues, lograr que los empresarios jóvenes, ¿no? Y aquellos que deseen tener conocimientos en el diseño de encofrados verticales, así como diseño de encofrado horizontal y andamiaje. Bueno, perdón que te interrumpa, Enrique, pero me dicen que hay personas conectadas desde Iquitos, desde el Cusco, entonces saludos para ellos. Espero que este webinar les va a resultar de mucho interés. Como estamos hablando con Enrique, estamos ahorita en los previos, mientras que esperamos que se conecten más personas, para ya una vez empezar con lo más importante, que es justamente ver este tema. Bueno, ¿qué más podemos decir, Enrique? ¿Tienes algún otro aporte respecto al tema de lo que vamos a conversar? No, les comentaba que vamos a continuar con estos webinars. El siguiente que estamos preparando es el de diseño de encofrado vertical, ¿no? En este caso, el encofrado Hard Steel, que es el encofrado que utiliza Sermaki, ¿no? Cuenta con unas características y unas fichas técnicas que limitan el diseño, ¿no? Entonces, por lo general el diseño es universal, pero está supeditado a ciertas características técnicas de cada encofrado, en este caso de cada proveedor, si es que queremos ser genéricos. Bueno, Javier, ya tenemos 34 personas conectadas. Creo que podemos dar inicio de una vez al webinar. Yo me parece que sí. Yo entiendo que estamos hoy día viernes, 8 de la noche. La gente, después de una semana larga de trabajo, está un poco agotada y queremos de una vez compartir con ustedes estos conceptos porque son importantes, realmente. Bueno, yo creo que es el momento de empezar. ¿Es el momento de empezar de una vez? Dale, Javier. Ya. Saludos para todas aquellas personas que nos están viendo desde provincia. Tenemos a Varo Percy del Cusco. A ver, bueno,
En primer lugar, quisiera comentarles sobre nosotros, sobre Sermaqui. Somos una empresa que tiene 12 años de trayectoria, en los cuales en los últimos 5 años nos hemos dedicado a brindar soluciones para los clientes en base al suministro de sistemas, de encofrados y de andamios. Justamente estamos enfocados en estos últimos meses, para corregir este término, los últimos meses en una mejora continua, en la cual queremos nosotros mejorar ya los procesos que tenemos, mejorar los sistemas que estamos ofreciendo a nuestros clientes, con una sola finalidad, de poder darles a ustedes la mejor atención, la mejor solución a sus necesidades y hacer que ustedes tengan una gran experiencia con respecto a su suministro, con respecto a cubrir sus necesidades. Este webinar está basado en la evaluación técnica económica para saber si vamos a alquilar o comprar encofrado vertical, básicamente. Con la finalidad de hacerlo más dinámico, hemos decidido dividir el webinar en 4 partes. Muy rápidamente, la primera parte está referida a la importancia de reconocer el encofrado como la parte más importante de la ejecución de los cascos. La segunda parte está referida al encofrado vertical. La tercera parte está referida a la importancia de escoger un encofrado para tu obra, la importancia de poder hacerlo. Y la cuarta parte finalmente es cuáles son esos aspectos que nos van a dar la mejor respuesta a comprar o alquilar encofrados para nuestra obra. Al finalizar cada una de estas partes, vamos a procurar dar respuesta a alguna pregunta sobre las partes que vamos a exponer. Vamos a dejar para el último las preguntas relacionadas al tema de si es que es importante comprar o alquilar encofrados. También podemos responder algunas cosas que no correspondan a lo que vamos a proponer esta noche, lo que vamos a transmitirles, pero siempre y cuando estén concentrados en el tema de la construcción y relacionados al tema del encofrado. Estamos dispuestos también a dar respuesta. En caso no pudiéramos dar respuesta a alguna interrogante, entonces se lo haremos llegar mediante un correo o en todo caso, bueno, si pueden visitarnos a nuestras oficinas, o podemos ir a sus obras, a reunirnos con ustedes, podemos darle la respuesta que ustedes quieran conveniente. Estamos dispuestos a poder hacer ese trabajo. Bueno, empecemos con la primera parte. Reconocer que la partida de encofrado es la más importante del encofrado, de la construcción, de la ejecución de los cascos. Bueno, como vemos en esta diapositiva, la partida de encofrado solamente representa entre el 5 y el 10% del costo total de la ejecución del casco. Puede ser que en una obra industrial sea entre el 20 o el 30%, pero sin embargo, ya sea cualquiera de los dos casos, edificación o una obra de infraestructura, una obra pesada, igualmente el peso no es tan importante con respecto a las otras partidas, como son el acero, el concreto. Sin embargo, el encofrado es la columna vertebral, es la que va a guiar al resto de las estructuras, va a arrastrarlas prácticamente. ¿Por qué razón? Porque sin el encofrado no podemos avanzar con el resto. Entonces, y otra cosa más importante, el encofrado es la partida donde más ingeniería colocamos, donde le tenemos que meter más ingeniería para poder hacer el diseño, para poder agregar los diferentes estructuras que están componiendo la partida. Y por lo tanto, ahí es donde la productividad, al mejora todo el resto de los costos. Ya, entonces, tenemos que partir de ese punto. Por ejemplo, en esta diapositiva podemos ver gráficamente lo que hemos comentado. El encofrado representa en un edificio entre el 5 y 10%. Sin embargo, como le dije, la productividad está más enfocada en el tema del encofrado. Yo no niego que, por ejemplo, haya mejoras en el tema de la productividad, por ejemplo, en el acero, ahora con el acero predimensionado, o en el tema del concreto, con el uso de concretos reológicos, con el uso de aditivos que nos permiten acelerar el fraguado y, por lo tanto, mejorar los tiempos. Pero, sin embargo, en el encofrado es donde más productividad podemos mejorar, donde más podemos, digamos, meterle más fuerza
más sesos al tema de la productividad y mejorar constantemente el costo. En esta otra diapositiva podemos ver, por ejemplo, que los costos de la partida del encofrado, más del 50% corresponde a la mano de obra y por lo tanto, al corresponder ese porcentaje, cualquier mejora que hagamos en el rendimiento va a impactar directamente en la partida en sí y la mejora en la partida va a generar el arrastre en las demás partidas como son el concreto y el acero. Por ejemplo, yo recuerdo mucho que, como en algún momento lo mencionó Enrique al inicio de este webinar en vivo, que hace 20 o 30 años, para hacer un piso de un edificio demoramos hasta un mes, usando pues los sistemas tradicionales, con puntales, con pie derechos, con madera, etc. En la actualidad hemos llegado a una semana. Hemos mejorado 4 veces el rendimiento con respecto a hace una generación prácticamente. Y eso se logra justamente con la mejora de productividad. En esta diapositiva que estoy viendo acá, que ustedes también están observando, nos podemos dar cuenta, por ejemplo, que en la tabla que está en la parte inferior, por ejemplo, una mejora en la productividad del 10% implica una reducción del 7-8% del costo total de los montos. Entonces, quiere decir que la mejora de la productividad aplicada en el encofrado impacta totalmente en la ejecución total del proyecto. Para mejorar la productividad de la partida de encofrado es necesario 2 cosas. Primero, mejorar la productividad de la mano de obra, que está amarrado primero a la curva de aprendizaje, que es muy fácil en los encofrados actuales modulares, porque es como un mecano, y también está amarrado a otros 2 temas que están amarrados al tema de la productividad, la metodología del trabajo y los procedimientos constructivos. Quiero hacer mención acá a que hace 25 años, recuerdo que a un ingeniero, el ingeniero Virgilio Guío, no sé si algunos lo recordarán, que fue uno de los pioneros en el tema del Lean Construction. ¿Qué es el Lean Construction? El Lean Construction es una filosofía que pretende aplicar los conceptos de la industria automotriz en la industria de la construcción, que son parecidas hasta ciertos puntos, y más que todo en el tema de los edificios. En ese entonces realmente impactaba ese tipo de metodologías porque lograban unas mejoras significativas, y yo fui testigo de eso en muchos proyectos. En la actualidad el mundo se ha hecho más competitivo y ahora es muy usual hablar, por ejemplo, de carta de balance, Luca Heads, tren de actividad, unidades de producción, lo que no se veía pues hace 25 años. Entonces es más difícil en la actualidad hacer mejoras en la productividad y por lo tanto hay que enfocarse más en esta partida del encofrado. Otro tema importante es el tema de la reducción de ciclos de vaciado. Por ejemplo, esto está amarrado en la actualidad al uso de aditivos para el concreto, pero también al tema de, por ejemplo, de la mejora de los sistemas de encofrado para poder recuperar parte del encofrado antes de que alcance el concreto su madurez. Bueno, hemos acabado la primera parte, Enrique, y no sé si hay saludos o de repente hay preguntas para poder hacer antes de pasar a la segunda parte. A ver. Bueno, sí, todavía no tenemos preguntas, pero queremos saludar a Johnny Mendoza de Huaraz, Julio de la Cruz de Pisco, Vicente Palomino y Gael Herrera, que nos están escuchando muy atentos ellos, ¿no? Bueno, entonces igualmente me uno al saludo, les agradezco que estén acá, es muy importante lo que estamos compartiendo. Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda parte, que está referida a los encofrados verticales. Los encofrados verticales, ¿qué es un encofrado vertical? Es un encofrado en la cual la solicitud de carga más importante es la presión de vaciado, que se genera al momento de hacer el vaciado, al momento de hacer el colado, como lo llaman en otros países. Entonces, los encofrados verticales se dividen en dos tipos, en función a si se puede pasar un tirante, un pasante, una barra que le llaman un espárrago, ¿ya? Si se puede pasar este tirante espárrago, se llama encofrado a 2 caras, en la cual este tirante o espárrago asume las presiones de vaciado. En caso no se pueda, por alguna consideración geométrica, por algún tema constructivo, entonces se transforma en un muro de una cara, y en la cual las cargas, la presión de vaciado es asumido por los famosos tensores,
puntales, tornapuntas. ¿Ya? Sigamos avanzando. Es muy importante para un encofrado vertical la presión de vaciado. Y justamente en esta diapositiva estamos viendo cómo calcular esa presión de vaciado. Acá les he puesto la fórmula del ASI. ¿Por qué motivo? Porque el ASI es, digamos, la fórmula que más se usa en la mayoría de los códigos de construcción de la mayoría de los países del mundo. Como ustedes ven, la presión máxima puede ser calculada con esta fórmula que están viendo o puede ser calculada como si fuera un líquido, en la cual es la densidad del concreto por la altura. Sin embargo, estas fórmulas de presión pueden ser muy significativas. Por ejemplo, en una altura de 240, si lo transformo en un líquido, la presión es 6 toneladas por metro cuadrado. En el caso de la presión usando la fórmula del ASI, con una velocidad controlada, es del orden de 4 toneladas por metro cuadrado, o sea, un 50% más. Y conforme la altura se incrementa, la presión pues ya se hace el triple, 3 o 4 veces más. Entonces, es muy importante comenzar a conocer cuáles son los parámetros que pueden determinar la presión máxima. Y otra cosa más, sabemos todos que el concreto con el tiempo se endurece y por lo tanto, pues, si controlamos la presión de vaciado con la velocidad, con algún otro parámetro, digamos que la presión máxima se va haciendo una constante en el tiempo. Ya, como ustedes ven en esta fórmula del ASI, los parámetros que determinan la presión máxima son de dos tipos. Unos concernientes a las características del concreto, como son la densidad del concreto, el coeficiente debido al precio unitario o el coeficiente químico que depende de los agregados que componen el concreto. Y otras son correspondientes a las características a las condiciones de vaciado, como son la altura de vaciado, como son la velocidad en la cual se vacía, como son la temperatura a la cual se coloca el concreto. Para nuestra buena suerte, digamos, en el Perú, las características del concreto son casi comunes. Por lo tanto, casi todas las variables que hemos mencionado referente al tipo de concreto son constantes realmente, son coeficientes. Quedando básicamente, digamos, las condiciones de vaciado a las que domina. En este caso, en el caso de Lima, en particular, en el caso de Lima, básicamente, la temperatura es una constante. ¿Por qué es una constante? Porque, como nosotros sabemos, Lima tiene una temperatura, digamos, temperada. La variación de temperatura es mínima, en invierno, en verano, en las noches, en el día. Lo que no es igual, por ejemplo, en la sierra, en algún lugar de la selva, de repente. Entonces, al final, la presión de vaciado depende básicamente de las condiciones de la altura y la velocidad en la cual se vacía. ¿Y por qué me he referido a esto? Para culminar, digamos, el tipo de encofrado vertical, es porque, por ejemplo, hay muchas dudas. Tengo una pregunta muy frecuente, que por ejemplo hay clientes que cuando, por ejemplo, quieren vaciar un volumen importante concreto se asustan, dicen, no, hay que colocar un mayor apuntalamiento, que va a haber mayor presión, cuando no es así. Sino al tener un mayor volumen vamos a tener una velocidad de vaciado más lento, porque hay mayor volumen. Entonces es más bien al revés. Entonces eso solamente para combinar esta parte. Tomar en cuenta que el condicionante es básicamente la velocidad en la cual se vacía y la altura. ¿Ya? ¿Queremos avanzar? A ver, Javier, Dime, Enrique, ¿hay algo sí, más? bueno, quisiera hacer una acotación, pero previa a la acotación, quisiera hacer los saludos respectivos a Julio de la Cruz Bendezú desde Pisco. Nos están viendo desde Abancay, Segundo Carpio. Saludos para Gael Herrera también, de la empresa GH3 Ingenieros. Bueno, como bien lo acabas de mencionar tú, Javier, esta fórmula pues es una fórmula experimental, ¿no? Dado que el fluido, pues el concreto, no genera una presión hidrostática propiamente dicha. Esta fórmula la utilizamos nosotros para el cálculo y el diseño de encofrados, esfuerzos laterales ejercidos en una cara del encofrado. Vamos a realizar un webinar específicamente y puntualmente aplicando problemas tipo en casos comunes, ¿no? De tal manera que podamos darle facilidad a la audiencia, a los seguidores, de que puedan lograr diseñar su propio encofrado.
¿A quién no le ha pasado que en algún momento ha visto que se ha soplado un encofrado, ¿no? O sea, tal vez no lo hayamos vivido en persona, no ha sido nuestro caso, pero lo hemos visto en algunas obras y es algo pues bastante penoso, ¿no? Porque se pierde concreto y se pierde prestigio y bueno, el elemento ya no va a trabajar como quisiéramos. Tú bien lo acabas de mencionar, pues, ¿no? O sea, las constantes siempre van a ser importantes, las variables las conocemos, son mínimas. La altura, ¿no es cierto?, es importante. Y la velocidad de vaciado. La velocidad del vaciado hay que considerar bastante, no hay que apresurarnos cuando tenemos un elemento esbelto, hay que tomar las precauciones y bueno, es algo que no debemos dejar escapar, ¿no? Reafirmo que vamos a realizar webinars con este tema y los invito a que estén atentos para que puedan participar pues, de esta información. Adelante, Javier. Muchas gracias. Ya, muchas gracias, Enrique. Sí, solamente para reafirmar lo que dice Enrique, al final digamos que dentro de la fórmula del ASI o las condicionantes básicas en Lima al menos son la velocidad de vaciado y la altura. Si encontramos la velocidad de vaciado vamos a poder tener un encofrado con una presión máxima tolerable para cualquier tipo de encofrado y podemos aplicar los diseños. Es muy importante eso. Bueno, avanzando con nuestro webinar, para acabar la parte de encofrado vertical, vamos a ver rápidamente los tipos de encofrados que tenemos en función al material, al uso de construcción. Es importante verlo. Uno son los encofrados tradicionales, como están viendo ustedes en esta diapositiva, en la cual usamos tablas como parte que va como superficie de contacto. Usamos barrotes para poder rigidizar estas tablas y usamos alambre, tortoles, soleras para poder alinear. Este tipo de encofrado aún se sigue usando mucho en la autoconstrucción, pero cada vez menos. Tiene muy bajo rendimiento realmente. Una pareja hace 10 metros cuadrados por día con este sistema. Entonces ya se va dejando este elemento. Tenemos el segundo tipo de encofrado, que es el que estamos observando, en la cual se reemplazan las tablas por paneles fenólicos. Pero se sigue usando el resto de elementos de madera, se sigue usando alambre, se sigue usando barrotes para poder alinear, etc. Este sistema yo creo que es el que más se usa en la autoconstrucción en la actualidad. Sin embargo, tiene la gran desventaja, claro que agiliza, digamos, es más ligero con respecto al primer tipo, pero tiene la gran desventaja que el triple tiende a tener vida útil muy corta. Ya su uso es muy limitado por el triple. Actualmente usamos el triple de las losas para armar este tipo de elementos y el triple de la losa pues no tiene más de 10 usos en el mejor de los casos, en los triple más comunes. Hay muy pocos triple que tienen más capacidad. El tercer tipo de encofrado son los encofrados en los cuales hay una mejora sustantiva. ¿Por qué? Porque reemplazamos los elementos que son más consumibles, como son el alambre o las soleras para poder alinear por rieles o alineadores metálicos y tuercas y barras. Ya, entonces, al hacer este elemento, primero mejoramos la productividad y segundo, hacemos una profesionalización del encofrado. Este tipo de encofrado lo usan mayormente los subcontratistas y también se está usando bastante en proyectos de edificios todavía. Es por supuesto una mejora considerable. Sin embargo, tiene el gran inconveniente, igual que en el encofrado de tipo 2, que el triple se tiene que renovar constantemente. ¿Ya? Y finalmente acá entramos a los encofrados más modernos, los encofrados que son modulares, monoportables, como el de Hardie Steel, que es el encofrado que tiene nuestra empresa, Sermaki, que es un encofrado que está diseñado como sistema, para que cada componente, cada elemento del encofrado funcione como una parte de un todo. Y por lo tanto son elementos que son rápidamente armados y mejoran bastante el rendimiento. Tenemos casi 30 o 40 metros cuadrados por pareja contra 10 del encofrado tradicional, 3 o 4 veces más rendimiento. Ya, entonces con esto terminamos la segunda parte del encofrado vertical. No sé si, Enrique, tenemos alguna pregunta de repente o algún saludo. Sí, Javier, tenemos aquí algunas preguntas. Tenemos la pregunta de Johnny Mendoza. Nos menciona si podríamos indicar cuál es el rendimiento promedio y la cuadrilla. Asimismo, ¿podrían indicar cuál es el peso del encofrado por metro cuadrado?
Ya, a ver, bueno, eso es lo más interesante de las preguntas. Ya, con respecto al rendimiento promedio, como les mencioné en un momento, va a depender del tipo de encofrado, como hemos visto. Hemos visto un encofrado que es el encofrado tradicional, que se basa todo con tablas de madera, etcétera, y el rendimiento es un rendimiento muy bajo, 10 metros cuadrados por pareja en promedio. Puede haber mejoras con el tema del uso de rieles, etcétera, como son los encofrados tipo 2 o tipo 3, y puede llegar a 15 o 20 metros cuadrados, pero no más que eso. En cambio, con los encofrados modulares, como el Hardy Steel o parecidos, la velocidad el rendimiento es de entre 30 a 40 metros cuadrados por pareja. Estamos hablando, es casi el doble. Y 4 veces con respecto al encofrado tradicional. ¿Y cuánto es la cuadrilla? Cuando hablo de la cuadrilla, hablo de la pareja, es un operario y su ayudante. En cuanto al peso del encofrado, va a depender mucho de los tipos de encofrados modulares. Los encofrados modulares, por ejemplo, el Hardy Steel es un encofrado hecho de metal, 100% metálico. Hay otros encofrados que son mixtos. Entonces, en función a eso, van a variar los pesos. Por ejemplo, en el caso del Hardy Steel, es un encofrado que solamente como panel tiene un peso de 35 kilos por metro cuadrado. Ahora, si le agregas los alineadores, los elementos que corresponden, puede llegar a entre 45 y 50 kilos por metro cuadrado. Espero que esto haya servido para poder dar respuesta a la inquietud que habían hecho. Bueno, tenemos otra pregunta de Giacomo Solaviov. Pregunta lo siguiente: ¿los rendimientos varían en función a la tecnología del encofrado que se utiliza? Sí, hay que reconocerlo que sí. Por ejemplo, hay encofrados que ya no usan acoples para poder conectar los diferentes elementos, sino usan cerrojos de diferentes características. Entonces eso permite un mejor rendimiento, pero también hay que saber dónde usarlos. Por ejemplo, si tengo una estructura que tiene 100 metros de largo, estos encofrados con cerrojos pueden ser más prácticos. Puedo tener el doble de rendimiento manualmente. Pero si, por ejemplo, lo uso en una estructura donde tengo muchos quiebres, este encofrado prácticamente va a tener el mismo rendimiento que el otro. O sea, la tecnología sí es importante, pero además hay que ver en qué condiciones se aplica. Ok. Tenemos también aquí una pregunta de Gael Herrera. Bueno, dos preguntas. Vamos a hacer las dos en una sola. Nos pregunta cuál es el rendimiento promedio en dobles alturas y a partir de qué altura se considera doble altura. Bueno, mire, voy a tratar de ser lo más práctico con esta pregunta. Ya, yo creo que va a ser la última que vamos a responder antes de pasar a otra parte, porque si no nos gana el tiempo y yo creo que ya todos están apurados un poco, pero igual yo creo que se está poniendo interesante el webinar. No se preocupen, vamos a llegar a la parte más importante, para la cual nos hemos entrenado mucho tiempo. Mire, con respecto a la doble altura, lo que pasa es que en teoría doble altura significa que voy a poner 2 niveles. ¿Ya? Eso es doble altura, triple altura, 3 niveles y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo pongo un muro 240, pongo un panel, lo paro, no hay problema. ¿Qué pasa si pongo después en la parte superior un panel pero está echado? Como si fuera digamos un alineador. Yo diría que sigue siendo una altura simple. ¿Hasta cuánto puedo poner? 60 centímetros. O sea, si llego hasta 3 metros, podría ser una altura simple. Pero cuando ya paso de 3 metros y tengo que poner un panel encima de otro, ya sería una doble altura. ¿En cuánto es el rendimiento? El rendimiento efectivamente no va a ser el mismo que en la altura simple, pero baja. ¿Cuánto más? Puede bajar hasta un 30% aproximadamente. Ya va a depender mucho de la habilidad y de qué medio tengas tú para poder colocarla al segundo nivel. De repente tienes un andamio, de repente tienes que usar una escalera, un pata de gallo. Entonces, dependiendo de esos elementos es que el rendimiento puede bajar. ¿Ya? Perfecto, Javier. Un saludo a las 57 personas que se han mantenido conectadas desde el inicio. Les prometemos cumplir lo que les estamos ofreciendo, los PPTs, y continuar con los webinars. Bueno, Javier, continuemos con la siguiente etapa. Ya, bueno, ahora la tercera parte, que es una de las más importantes, ya partiendo de que hemos reconocido que el encofrado es la partida más importante, ya sabemos que representa el 5 o 10%, pero sin embargo es el eje del casco. También hemos visto los tipos de encofrados verticales que tenemos en el mundo de la construcción. Y ahora viene la gran pregunta, ¿qué encofrado, qué tan importante es seleccionar un tipo de encofrado? Es muy importante. ¿Por qué razón? Es importante porque si yo no escojo un encofrado que sea el más adecuado, voy a comenzar a tener una serie de sobrecostos.
que al final me van a generar problemas en la obra. Entonces lo que quiero evitar es sobrecosto, para lo cual tengo que saber escoger un encofrado que se adapte a cada tipo de obra. En este caso, los encofrados verticales se van a adaptar en función a ciertos conceptos que están asociados primero, por ejemplo, a las características geométricas de la estructura que queremos encofrar. Otro tipo de parámetros son los relacionados al tema de productividad. Otro tipo de parámetros están asociados al tema de los costos y al flujo de dinero que se tiene. ¿Ya? Esos son los tres grupos de parámetros condicionantes que nos van a permitir determinar cuál es el mejor tipo de encofrado. Ahora vamos a detallarlo rápidamente. Vemos en esta diapositiva los diferentes condicionantes. Por ejemplo, en el caso del tipo referidos al tipo de estructura que vamos a encofrar. Un tema es el nivel de acabado requerido. ¿Ya? El nivel de acabado requerido. Por ejemplo, si yo necesito un encofrado de características arquitectónicas, yo no puedo usar un encofrado modular. ¿Por qué? Porque el encofrado modular es un encofrado estándar y tendría que hacerle muescas a algún tema que puede dañarlo. Entonces, ahí puedo usar un encofrado del tipo 3, o del tipo 2, o del tipo 1. Después, por ejemplo, dependiendo de las características de la estructura, como son la forma geométrica, las dimensiones, la repetición, también voy a usar un tipo de encofrado. Si tengo estructuras que son regulares, que son repetitivas, usar un encofrado de tipo modular es ideal, porque puedo repetir, le voy a sacar jugo. Pero en cambio, si tengo una estructura irregular, que no se repiten, definitivamente no me conviene, porque voy a tener mucho encofrado parado para poder cubrir esa superficie, algo que mencionó Enrique al inicio. ¿Ya? Entonces, hay que tomar en cuenta esos dos conceptos, el nivel de acabado y las características de la estructura. Otro tema importante es los temas relacionados a la productividad, que hemos visto con anterioridad cuando hablamos de Lean Construction. Uno primero es el tema de la disponibilidad de medios para cargar y transportar encofrados. Por ejemplo, una grúa. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la capacidad de tener una grúa para poder acarrear los encofrados primero y segundo, movilizar módulos completos, definitivamente tener un encofrado modular es mejor. ¿Por qué? Porque los otros encofrados, ya sea el tipo 1, que es el tradicional, el tipo 2, que es el que usa triplay, o el tipo 3, que reemplaza rieles o barras, etcétera, accesorios metálicos, no van a permitirse adecuar a esas características. No voy a poder trasladarlo con la grúa porque no tienen la rigidez correspondiente. Después, otro tipo importante referente al tema de productividad son los cronogramas de obra. Si tengo un cronograma de obra como en la actualidad, donde los cronogramas de obra son ajustados, si no cumplo un cronograma de obra me van a comenzar a cobrar morosidades, penalidades que son realmente muy altas. Entonces, yo no puedo usar un encofrado del tipo tradicional, donde los rendimientos son bajos. Tengo que usar un encofrado que se adapte a esas características y ahí mejor es el encofrado modular. El procedimiento constructivo. ¿Qué pasa? Con la mejora de la productividad hemos visto en Lean Construction y todo lo que sabemos algo de construcción, sabemos, y si no se lo explico ahora, al usar trenes de actividad, al usar unidades de producción, al usar elementos que me van a permitir mejorar la productividad, necesito tener un encofrado que se adecue a esas características. Y ahí el mejor encofrado es el de componentes, el modular. No puedo usar un encofrado de otras características porque me va a retrasar. De repente podríamos usar el encofrado de tipo 3, que es el que usa ya aunque sea accesorios metálicos. Después viene los otros aspectos que están relacionados al tema de costos, al dinero, al flujo de caja. ¿Qué pasa? Si yo no tengo los recursos para poder tener un flujo continuo de dinero que me permita trabajar de manera sostenida la productividad y la ejecución de mi proyecto, no voy a poder de ninguna manera usar un encofrado modular, porque voy a perder tiempo. Imagínense que yo tenga dinero para hacer un piso. En una semana acabo el piso y después tengo que esperar 2 meses para empezar el siguiente piso. No me conviene usar un encofrado de tipo modular, ahí me conviene usar de repente un encofrado tradicional. Y si quiero después amarrarlo a la productividad, podría ser de repente un encofrado de tipo 3, pero tendría que comprar los accesorios, que son las barras, los alineadores, porque
porque si no los alquileres me van a comer, definitivamente. Vamos a hablar en un momento respecto a ese tema. Bueno, para culminar esta parte, la parte 3, que está referida digamos, a la importancia de escoger el tipo de encofrado, es que todos estos temas que hemos hablado, que son 3 básicamente, 3 aspectos, los aspectos referidos a la geometría a la estructura, referidos al tema de los costos o referido al tema de la productividad, no se pueden tratar independientemente. Tengo que analizar los 3 aspectos para ver qué tipo de encofrado voy a usar. Tengo que ver el tipo de acabado, pero también tengo que ver si voy a aplicar productividad y si tengo los costos necesarios para poder. Entonces, de esa manera, integrando estos 3 aspectos, yo puedo hacer un método para determinar cuál es el encofrado que más me va a servir para una obra. Bueno, hemos acabado la parte tipo 3, no sé si hay algún tipo de saludo que dar o de repente alguna pregunta que quieran decir las personas que nos están siguiendo ahorita en el webinar en vivo. Bueno, tenemos a Eric Orozco desde Chincha. Saludos para Eric, ¿no? Queremos invitarlos a que compartan en vivo el webinar que estamos dictando. Estamos ya por entrar a la parte final, las conclusiones, en las que podemos nosotros poder tomar una decisión si compramos o alquilamos encofrados. Bueno, Javier, no tenemos más preguntas. Creo que podemos pasar a la parte final. Ya pues, entonces empecemos, digamos, a la parte final, que es justamente el motivo de este webinar. Comprar o alquilar encofrados para nuestras obras. Ya, hemos visto los tipos de encofrados. Los tipos de encofrados como son los encofrados tradicionales, los encofrados de secha, que son los encofrados, digamos, estos de tipo 2, y finalmente los encofrados modulares, solamente para considerar estos 3 encofrados. En esta tabla que estamos viendo acá, estamos viendo los costos de cada uno de los encofrados. Por ejemplo, el encofrado modular tiene un costo, una inversión inicial muy alta con respecto a los otros tipos de encofrados, pero por ejemplo, cuando vemos los números de usos de vida útil, definitivamente el encofrado modular tiene un costo, una vida útil de largo muy superior. Entonces, si mi decisión es comprar encofrado, la mejor opción es decidirme por un encofrado modular. Está claro acá en este cuadro que esa es la mejor alternativa. Entonces, si yo decido comprar, esta es la opción, comprar un encofrado modular. Ya, ahora vamos a pasar, acá hay una tabla que vamos a presentar, pero antes de eso quiero explicarles. Para nosotros poder decidir si vamos a alquilar o comprar encofrados, tenemos que tener una especie de método. Pero para saber el método tenemos que ver cuáles son los condicionantes y ver cómo lo vamos a aplicar. En este caso los condicionantes se dividen en 2 grupos. Uno son los aspectos que tienen que ver con la obra en sí. O sea, hay una decisión tenemos una obra y evaluar esa obra. Los condicionantes referidos a esa obra. Y los otros aspectos son los relacionados al negocio, o sea, a la empresa, porque esos 2 aspectos son los que nos van a determinar comprar o alquilar encofrado. Entonces, vamos a empezar primero evaluando los aspectos de la obra. ¿Cuáles son esos aspectos de la obra? En este cuadro que estamos viendo acá en el webinar, los aspectos de la obra están referidos básicamente primero a 2. Primero, el plazo de ejecución. ¿Qué es lo que estamos viendo en esta tabla? Nosotros en el mundo de la construcción, por lo menos de edificios, vamos a hablar del tema de edificios, que es el tema que estamos ahorita explicando, tenemos que ver que hay 2 tipos de estructuras que se construyen en los edificios. Una son las estructuras que tienen que ver con la utilidad limitada, que son estos proyectos de vivienda masivos, que son con placas y losas, donde yo hago vaciados todos los días y tengo pues hacer un ciclo de 20 vaciados diarios, tengo que hacer un montón de departamentos, como estos de techo propio en mi vivienda. Y el otro tipo son las estructuras de tipo porticado, que son las que uso placas, columnas, etcétera, losas aligeradas o macizas, tengo vigas. Ya, en este caso, por ejemplo, en este cuadro, en cualquiera de los casos vemos, para el caso de 6 meses,
12 meses o 25 meses, el número de usos que se va a dar al equipo, cuánto es el valor de venta y cuánto es el valor de alquiler en promedio, un alquiler estándar. Y vemos que en ambos casos, tanto en las estructuras aporticadas como en las estructuras de uso masivo, conforme tendemos a 25 meses, digamos que el costo de la inversión de los equipos se paga. 25 meses. Pero ahí tenemos que entrar a tallar a la siguiente tabla. Ya, o sea, si nos vamos a basar solamente en el plazo de ejecución, digamos, en 25 meses recupero lo que voy a invertir en los equipos. Pero ahí vienen las otras consideraciones que tienen que ver con el tema de que tienen que ver con el tema de la empresa y que tienen que ver con lo que voy a comentar, que es el tema de los sobrecostos. Los sobrecostos que se generan por el alquiler. Digamos, en esta diapositiva vemos primero que los sobrecostos que tienen que ver están relacionados a la pérdida de accesorios y también al mantenimiento de los equipos. Conforme el alquiler se va alargando en el tiempo, hay más probabilidad de que se comiencen a perder los accesorios. Y también es cierto que conforme el alquiler comience a hacerse más largo, los equipos requieren un mantenimiento. Es cierto que los encofrados modulares, por ejemplo, los de hard steel, tienen una vida útil de 800 usos, pero para lograr esa vida útil, cada cierta cantidad de usos tienen que hacerse un mantenimiento. No puede haber, si nosotros, después de 200 usos, el encofrado tiene que recibir un mantenimiento porque las planchas, los elementos, los flanges, etc. Entonces tiene que haber un mantenimiento para que el encofrado pueda lograr esa vida útil. Entonces, ya pasado los 100 usos, ya el mantenimiento del equipo comienza a hacerse cada vez más imperioso. Entonces, en una obra que tiene más de un año de duración, definitivamente ya tenemos que pensar, por estas consideraciones del sobrecosto, ya en la posibilidad de comprar el equipo. A pesar de que no se pague el equipo en el plazo, pero sí por estos sobrecostos ya debo pensar a este tema, por el tema de la pérdida de accesorios. Igual la pérdida de accesorios, se comienzan a perder los accesorios, incrementan los sobrecostos terriblemente. Entonces, ¿qué puedo decir con respecto a los plazos? Que si tengo un proyecto que tiene menos de 6 meses de duración, definitivamente la opción es alquilar. Si pasa más de un año, ya tengo que comenzar a tomar la alternativa de comprar. Si es más de 2 años, definitivamente comprar es la alternativa. Ahora, ¿qué pasa si va entre los 6 y 12 meses? Bueno, ahí tendría que ver un tema de condiciones comerciales, en caso yo arrende el equipo, para ver si me conviene de repente comprar los accesorios y ver cómo son las condiciones de mantenimiento. Porque pasados los 6 meses, por ejemplo, un proyecto de utilidad limitada, tengo más de 120 usos. El equipo ya requiere un mantenimiento para tener la misma calidad de acabados. Pero no es lo mismo, por ejemplo, en un proyecto aporticado, porque un proyecto aporticado solo tendría 50 usos. Con 50 usos todavía el equipo, por lo menos uno como el hard steel, todavía tiene el nivel de acabados inicial. ¿Ya? Entonces hay que tomar en cuenta estos aspectos, que son los aspectos referidos al manejo de obra. Después tenemos los aspectos referidos a la empresa, que también son importantes. ¿Cuáles son esos aspectos? Primero, la proyección de la empresa en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo soy una empresa que tiene un perfil de construir proyectos constantemente, a pesar de que la obra no me justifique la compra de equipo, de repente sí me es factible hacerme de un equipo. ¿Por qué? Porque si no voy a pagar arrendamiento constantemente. Entonces, es importante saber cuál es la visión de negocio del cliente, de la empresa que va a decidir entre alquilar o comprar equipo. Otro punto importante es el flujo de caja, el inventario y la inversión inicial. ¿Ya? El flujo de caja o la inversión inicial está relacionado a que, por ejemplo, es también si tengo el dinero suficiente para poder comprar los equipos, porque es una inversión alta en la compra de equipos modulares. Esto se puede dar en obras donde, por ejemplo, recibo un adelanto. De repente con el adelanto puedo comprar equipos, como un caso que hemos visto por ahí. ¿Ya? Otro tema es el tema de los aspectos de mejora continua. ¿Qué pasa?
cuando yo aplico el tema de la productividad, y hay un término que se usa usualmente que se llama constructibilidad, que es comenzar a diseñar las estructuras y la arquitectura con la finalidad de que se pueda empatar con los sistemas con los cuales vamos a construir. Entonces yo puedo comenzar a tener estructuras repetitivas y regulares con la finalidad de poder optimizar el uso del encofrado, por ejemplo. Entonces, en ese caso, si yo comienzo como visión, como política de empresa, a trabajar así, entonces voy a poder, de alguna manera, me va a significar como un punto a favor de la compra de equipos. Y bueno, el último punto es la posibilidad de compra. ¿Qué pasa si, por ejemplo, no tengo adelanto de obra, pero sin embargo tengo proyección? Entonces tengo que escoger el paquete de obra. Por ejemplo, si tengo un proyecto, un edificio, de repente la inversión es alta, de repente, no sé, por decir 1 millón de soles, pero tengo 100.000 soles. Entonces, ¿qué compraría? Lo que me va a generar un mayor uso de los encofrados. Por ejemplo, compraría encofrado vertical o puntales, porque los puntales o el encofrado vertical se usan en casi todas las estructuras. Después, en otro punto, ya será objeto de otro webinar, sería comprar los encofrados horizontales. ¿Ya? Entonces, esto es importante. ¿Ya? Entonces, hemos visto cuáles son los aspectos que nos van a determinar. Son aspectos de empresa y aspectos de la obra en sí. Ok, Javier, muy bien. No, muy bien. Ya, está bien. Solamente para combinar, ¿o hay algún...? Lo que pasa es que... Sí, tenemos una pregunta, pero... Sí, para combinar ya el webinar, digamos, hemos visto cuáles son los aspectos preponderantes, que son de 2 grupos, los aspectos que tienen que ver con la empresa y los aspectos que tienen que ver con la obra en sí. Bueno, pero ahora, ¿cómo hacemos? Es igual que en el caso de cómo escoger el tipo de encofrado. No podemos trabajar los aspectos de manera aislada. Tenemos que hacer un método, un procedimiento. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento? El procedimiento primero sería verificar los aspectos de obra. O sea, primero el plazo de ejecución y cuáles son los temas de los sobrecostos. Después de eso, tendríamos que verificar, digamos, los aspectos de la empresa, como son, por ejemplo, qué proyecciones de obra tenemos, si tenemos la disponibilidad de flujo de caja, y finalmente con eso ya podríamos definir si vamos a comprar o alquilar encofrados. Y finalmente lo que haríamos ya es determinar qué tipo de encofrado sería el más adecuado, que según lo que hemos visto en una de las diapositivas anteriores serían los encofrados modulares o los encofrados con accesorios metálicos, que son los encofrados de tipo 3. Entonces, antes de culminar este tema, quisiera referirme a los ejemplos que pusimos al iniciar, ¿sí? O sea, el caso de un contratistas, en el caso de PJK. Por ejemplo, en el caso de un contratista donde, por ejemplo, el cliente tenía un alquiler, lo primero que haría es verificar el tema de los plazos de obra. Era una obra que tenía 3 meses de alquiler. Ya 3 meses de alquiler. Sin embargo, había la posibilidad de poder entrar a una segunda y tercera etapa, con lo cual llegaba a 9 meses. Así que iba todo corrido. Iba a recibir un adelanto. Entonces, al tener 9 meses de ejecución de obra, es muy probable que en el Cusco, teniendo en cuenta que en el Cusco no había una mano de obra muy avanzada, de repente iba a tener problemas de productividad, iba a tener muchos problemas con la compra de accesorios. Entonces, lo mínimo que yo hubiera hecho es comprar al menos los accesorios, porque había esa posibilidad de poder lograr la segunda o tercera etapa. Y lo que finalmente se dio, yo contratista no compró los accesorios y al final tuvo un sobrecosto con respecto a la venta de los equipos y el mantenimiento. Si tengo la posibilidad de poder usar 9 meses los equipos, me conviene comenzar a comprar equipos para evitar el tema del mantenimiento. Pero más que todos, en este caso, en el caso de yo contratista por un tema de comprar los accesorios, mínimo hubiera comprado los accesorios. ¿Qué pasó con el tema de PJK, Reipa? En este caso tenía una etapa que duraba 3 meses. Había la posibilidad de poder entrar a las otras etapas, podía haber sido 9 meses, pero al revés del caso de John Contratistas, el volumen de equipo a comprar era demasiado grande. Entonces ahí lo que tenía que ver es si que comprando todo ese equipo que iba a usar en la obra de 9 meses, todo ese equipo me hubiera servido para poder usarlo en otras obras, lo cual no era posible para esta empresa PJK. Entonces lo que hubiera hecho es comprar parte del equipo con mi adelanto.
¿Por qué? Porque podría de repente ganar la segunda y tercera etapa. ¿Qué hubiera comprado? De repente algo de encofrados verticales, parte de los andamios. Pero no comprar todo el equipo, eso fue un error, definitivamente. Entonces, al usar esta receta, yo creo que vamos a poder nosotros lograr tener la mejor opción, la mejor respuesta a esa decisión de comprar o alquilar encofrados para nuestras obras. Bueno, ya con esto hemos culminado, espero que le haya servido todo esto. Si tienen preguntas, por favor, vamos a tomarnos unos minutos para esperar preguntas referentes al tema y sobre todo de cualquier otro tema que quieran conversar. A ver, Enrique, ¿te comentas? Javier, muy interesante toda la información que has compartido con nosotros, todos tus conocimientos. Yo te comento de manera empírica en nuestros inicios, bueno, en lo particular, la forma de cómo calcular y cómo definir si compraba o alquilaba era básicamente con el tiempo de vida útil del equipo, ¿no? Yo lo dividía entre la cantidad de usos que podía tener en una obra y según eso yo tomaba la determinación si valía la pena alquilarlo o valía la pena comprarlo. En más de una ocasión he visto empresas, y parece mentira, que empresas de gran tamaño puedan cometer errores que nosotros pensamos que no lo puedan hacer, ¿no? Pero lo cometen. Bueno, tenemos aquí una pregunta de Juca Chata. Dice, entonces, ¿sería recomendable comprar los accesorios de encofrados en un proyecto de 6 meses a menos? Le comento lo siguiente. Como yo le decía, los accesorios, la pérdida de equipos, el mantenimiento, va a depender mucho del manejo que le den en obra. Yo he visto obras donde con un adecuado mantenimiento se pierde muy poco equipo, incluyendo los accesorios. En cambio, otras obras he visto una disparada terrible. Entonces, yo diría lo siguiente, si tengo una obra que dura menos de 6 meses y no tengo soy honesto en que no tengo un control adecuado, sí los compraría porque sé que se van a perder en volumen importante. Pero si, por ejemplo, si tengo buenos procedimientos para poder manejar digamos, el uso de los encofrados, no lo compraría. No lo compraría realmente. Sería para un plazo mayor. Ok. Julka también nos vuelve a hacer una pregunta. Nos dice, la opción de buyback también nos podría rentabilizar el proyecto. Buyback es recompra. O sea, buyback me parece que es el tema de la recompra. Mire, el tema de la recompra es un tema, mire, todos los negocios tienen dos partes, el que compra y el que vende. Y para que sea rentable tiene que ser rentable para los dos. Entonces, por ejemplo, muchas personas creen que en este negocio por ejemplo, alquilen equipo y después de un tiempo quieren comprar el equipo y que le descontemos todo el alquiler. No es posible, porque el alquiler es un negocio diferente a la compra. Entonces, si yo quiero optar por una opción como la que usted dice, un rayback, o sea, comprar y alquilar, tengo que hacer una evaluación y los alquileres no van a ser los mismos. Van a estar castigados por unas tasas, etcétera, pero puede ser que sea más rentable para usted. Esa opción sería cuando tengo más de una cierta cantidad de tiempo. Y cuando hago la recompra, muchas veces la empresa que compra, o sea, que le vendió y que vuelve a utilizar esos equipos, a recomprarlos, va a valorar el mantenimiento, el uso de los equipos. Yo creo que esa opción podría ser muy válida si ya pasamos el año. Yo creo que antes del año, por lo que le comento, no le va a convenir ni a la empresa que le va a vender ni a ustedes. Ok, Javier, una vez más te agradecemos enormemente tu participación. Yo como conclusión les quiero recomendar dos cosas. O sea, si van a comprar equipos con Sermaki, les recomiendo que le den el mantenimiento adecuado a sus equipos. Y si van a alquilar, también. ¿Por qué? Porque lo que acaba de mencionar Javier es muy importante. El costo de las reposiciones son elevados si es que uno no tiene cuidado con los equipos, sobre todo si son alquilados. Hay una muy buena cantidad de accesorios que son pequeños y que se pueden mezclar con el desmonte, con la basura. Y si no tenemos cuidado, pues vamos a terminar pagando una enorme reposición
o perder nuestros propios equipos si es que lo hemos comprado. Y en todas las condiciones, en todos los casos, Sermaqui tiene las puertas abiertas para el asesoramiento totalmente gratuito para todas aquellas personas que tengan este tipo de dudas. Somos un equipo de profesionales capaces de orientar y darle todo el soporte a aquellas personas, a aquellos profesionales y a aquellas empresas que tengan estas dudas que, aunque parezca mentira, son de mucha importancia para poder manejar rentabilidades interesantes. Les agradezco una vez más. Estuvimos el ingeniero Javier Luna Victoria, gerente comercial de Sermaqui, Enrique Pérez, ingeniero civil. Vamos a compartir, les avisamos que vamos a compartir los PPTs al final del webinar. Les agradezco enormemente a las 43 personas que aún siguen conectadas. Reafirmo que vamos a continuar con los webinars en las diferentes especialidades y en los diferentes temas. Los invitamos a que también dentro de los comentarios, a manera de encuesta, mencionen qué tema ustedes quisieran que realicemos y que podamos transmitir a través de webinar, que sean de su interés y que les sirva como una guía para adquirir mayor conocimiento y mejor toma de decisiones. Yo quisiera también decir unas palabras, quisiera agradecerles infinitamente su paciencia. Este es el primer webinar que hace la empresa Sermaqui, es el primer webinar también donde yo participo. Como les dije en un momento, yo soy una persona que tiene bastante experiencia. He tratado de transmitir la experiencia que me pareció más importante y relevante. Yo entiendo que en los webinars en vivo los tiempos son de oro y la gente también está agotada y cansada. Entiendo, entonces agradezco, como dice Enrique, a las personas que han estado conectadas hasta el final. Espero que realmente les haya servido este tema, inclusive las personas que de repente no están tan involucradas en el mundo de la construcción, pero que de todas maneras le haya servido como un tema de instrucción. Esperamos realmente que en el futuro nuestros webinars tengan el mismo éxito que hemos tenido ahora y la misma acogida. Realmente les agradezco esto. Gracias, Enrique. Creo que ha sido muy provechosa la noche, sobre todo en los aspectos. Espero que, creo que esto queda grabado ahí en la página web, entonces van a poder ustedes ver los conceptos. Pueden compartirlo con sus amigos, con las personas que después quieran ver nuevamente este webinar. Muy bien. Tengan todos ustedes muy buenas noches y hasta la próxima. Hasta luego. Chao.